bienvenidos un día más a este estudio que estamos haciendo ahora con el libro de Primera de Tesalonicenses. Ya sabemos que la serie es esperando la venida del Señor, teniendo esta alegría y el gozo de tener que ver una vez más con la segunda venida del Señor o el arrebatamiento. Ya hemos hablado sobre este tema. Hemos hablado también que muchas personas han hecho cálculos, diríamos, usando la matemática o cierto tipo de desarrollo de enigmas para decir que Cristo venía ya el año 70, el año 500, el año 1000, el año 1842, ¿se acuerdan? Hemos hablado hasta del año 2000, del 2012, y creo que nos hace recordar, hace unos días han pronunciado al presidente y del Perú. Y muchos habían dicho que el siguiente presidente o iba a ser una mujer. Y uno de ellos es uno de los famosos que se llaman, que pronostican o profetizan o dicen que va a suceder en el futuro, un popular Dos Santos, ¿no?, de Brasil. Y algo muy parecido ha sucedido durante toda la historia sobre el tiempo en que va a venir el Señor. Pablo nos explica en esta carta de Tesalonicenses que sí es verdad que Él va a venir, y los que han muerto en Cristo resucitarán primero cuando se oiga la trompeta y tomarán este cuerpo de material para que sea transformado en un cuerpo incorruptible, un cuerpo espiritual, un cuerpo glorificado como lo tuvo nuestro Señor. Y si estamos vivos, en un abrir y cerrar de ojos, vamos a ser llevados con el Señor en el aire. Y después va a venir un tiempo de la tribulación y la gran tribulación, donde veremos a este personaje, el anticristo. Este personaje, el anticristo, va a ser ahora estudiado en el libro de Segunda de Tesalonicenses, que vamos a continuar después de esto. Pero ¿qué podríamos hacer mientras esperamos la venida del Señor? Pablo ya habló de esta parte apocalíptica, o en la doctrina se conoce como la escatología, los acontecimientos del fin, y ahora el tema general de este párrafo final es consejos para esperar el retorno de Jesús. ¿Qué debemos de hacer? Tenemos que alocarnos. Algunos han vendido sus cosas cuando llegaba el año 2000 o el 2012. ¿Qué debemos de hacer? Algunas iglesias se han encerrado en vigilias, ayunos, esperando la venida del Señor. No estoy diciendo que está mal hacer esto, sino qué debemos hacer y cuáles son estos consejos. Lo vamos a estudiar después de la oración. Señor, te doy gracias en este momento. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos permites estudiar la Biblia en su contexto, porque estudiamos capítulo por capítulo y versículo por versículo, y háblanos a través de este último párrafo a cada uno de manera personal, y que tu Santo Espíritu redarguya el corazón de cada persona que esté escuchando este estudio, y que uses mi vida para compartir de tu palabra en esta hora. Te pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien, bienvenidos una vez más a la Iglesia Calvary Chapel, los que se están conectando. Pablo escribe esta carta aproximadamente el año 50. Algunos dicen que es su primera carta, pero bueno, ahí va la discusión con Gálatas también, que él escribió. Y Pablo solo estuvo 3 fines de semana, 3 sábados, predicando en una sinagoga, aunque en Filipenses hemos visto el capítulo 2, nos hace entender que quizás se quedó un poco más de tiempo, y algunos dicen 3 meses. Sea 3 semanas o 3 meses, es muy poco tiempo para poder instruir, enseñar a la iglesia, a esta iglesia naciente, a esta iglesia que comenzaba con gentiles, no con judíos, con gentiles, con Lidia, con esa muchacha que había, que comenzaba con gentiles y que estaba también. Ahora sí había la sinagoga, estaba confundiendo un poco con Filipos, pero esta iglesia surgió muy rápidamente. Y la preocupación de ellos era, ¿qué va a pasar ahora que algunos han muerto en medio de esta persecución que surgió? Ya en Tesalónica persiguieron a Pablo, lo sacaron de la ciudad, hacía pedradas y todo. Y entonces el gobierno también estaba hostigando a los cristianos, y había este tipo de persecución. Habían ahora estas dudas, ¿qué va a pasar con los que han muerto?
y no ha regresado el Señor. Y también, como esperaban la venida del Señor pronto, y este era el tema en común, parecía, según la carta, muchos estaban descuidando su vida personal. Es decir, entró un tipo de lo que lo llamaríamos hoy una espiritualidad, un extremo, en el hecho de quedarse todo el tiempo a veces sin hacer nada y decir, bueno, si no voy a llevar nada de este mundo, ¿para qué voy a trabajar? Y ahí van entonces los consejos. ¿Cómo esperamos el retorno de Cristo? El bosquejo es en dos partes. La parte B, que de este capítulo, Pablo da sus consejos finales a la iglesia en Tesalónica. Y eso lo vamos a ver desde el 12 al 22. Como a medida que yo paso las diapositivas, van a salir los títulos de cada subdivisión del párrafo. Y la C, la parte C o la tercera parte, Pablo concluye la carta del versículo 23 al versículo 26. Vamos a ir leyendo. Versículo 12 al 13, Pablo aconseja a la iglesia de Tesalónica sobre el aprecio de los pastores. Mientras esperamos la venida del Señor, Pablo dice, ¿saben qué? Tienen que apreciar a los pastores. Versículo 12 dice, amados hermanos, honren a sus líderes. Y justamente son los encargados o los pastores, esta palabra, en la obra del Señor. Honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Así que Pablo muestra tres cosas muy importantes acá. El hecho de liderar es guiar, y el ministerio o el servicio en la iglesia es un trabajo. Tienen que entenderlo esto, y es más, habla de que una de las responsabilidades es darles orientación espiritual. O sea, la obra de los pastores se resume en liderar la iglesia, que vendría a ser conducir por el camino de justicia, de amor, como habla la Biblia, básicamente del reino. Número 2, trabajar arduamente o hasta el cansancio, que eso sería el servir a la iglesia, no servirse de la iglesia, porque Calvary no tenemos esto, sino servir a la iglesia. Y 3, dar orientación espiritual, o lo que hoy lo llamaríamos consejería. Es muy importante esta orientación espiritual, y muchas personas que estamos involucrados en el ministerio, pues han podido disfrutar de este tiempo en especial. Y el Señor ha ampliado nuestro ministerio con Dorquitas, que ahora seguimos mentoreando no solamente personas de la iglesia, sino líderes de otras partes, otros departamentos del Perú y de Sudamérica, de muchas personas, a veces latinos que están en Estados Unidos también, que siempre estamos en consejería, en orientación espiritual. Siempre es bueno un consejo. Y es más, nuestro deseo es guiar a través de la palabra del Señor, liderar, llevar, básicamente la palabra liderar es llevar de un punto a otro punto a las personas. Eso es liderar, es guiar. Liderar no es ordenar, liderar no es mandar, liderar no es ser un dictador. Y esta palabra que lo usa liderar en la NTV justamente está hablando de lo que nosotros llamamos en Calvary Chapel en el ministerio, el servir. El que no sirve, decimos. Y el pastor debe de oler a oveja, decimos también. Además, debemos servir a la iglesia y no servirnos de la iglesia. Pero es importante siempre tener un pastor a tiempo completo. Sé que este estudio lo ven personas de otras iglesias y otros hermanos, y es importante porque Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 18, Pablo también tenía otros líderes en el ministerio. ¿Y qué dice el versículo 18? Ellos también han sido de mucho aliento para mí, como lo fueron para ustedes. Muéstrenles agradecimiento a todos los que sirven así de bien. Y ahí estaban los líderes, los pastores o los encargados. Y lo que dice Pablo aquí es dar aliento. Los pastores estamos para dar aliento y ánimo. O sea, los líderes, los servidores deberían estar alentando a las personas, no desanimando. Por eso lo digo, no es como agarrar y decir, oye, al final el siervo es el rey. Esto no es bíblico. Sé que en muchas denominaciones el siervo es el rey, o el pastor básicamente es un rey. No es así lo que dice la Biblia, y no es nuestro deseo. Es más, Hebreos capítulo 13, versículo 7, Pablo, o el escritor de Hebreos, dice, acuérdense de los líderes
que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que hayan resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. El escritor de Hebreos también anima, acuérdense porque enseñaron la palabra de Dios a ellos y siempre hay algunas cosas buenas que imitar. Y espero que puedan ver en mí algunas cosas buenas que imitar. Y me esfuerzo también yo por estudiar la palabra para presentar un estudio bíblico inductivo, expositivo, para que cada persona que pueda ver estos estudios o disfrutar de forma presencial, que pronto vendrá, pues saben que nosotros queremos, como diríamos, presentar, o prácticamente muchos pastores en Calvary Chapel, nuestro deseo es no solo tener un plato de comida, el alimento espiritual, sino que se vea como si estuvieras en un plato gourmet, ¿no? Rico, bien decorado, bien presentado, pero para que haya un plato gourmet, a diferencia, como en Perú decimos, la tía veneno, ¿no? Que también es rico, pero es a veces dañino, es mucho, demasiado. ¿Cuál es la diferencia? Los detalles, los cuidados, la calidad de los productos. Es igual, nuestro deseo es estudiar la Biblia detalle por detalle para presentar siempre un manjar, una comida deliciosa, pero así como un gourmet. Eso es lo que hacemos nosotros los pastores. ¿Y qué dice Pablo a esta iglesia de Tesalónica mientras esperan al Señor? ¿Qué más? ¿Qué tienen que hacer con sus líderes? Versículo 13 dice: ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan y vivan en paz unos con otros. Así que Pablo define este respeto y demuestren amor por la obra que realizan. No es sencillo estar en los zapatos de un pastor, ¿no? No es sencillo a veces dedicarse a la obra 100%. Y no es tan fácil este proceso de dejar el trabajo, el sustento, a veces que uno podría conseguir de una forma estable, pero es un paso de fe. Por lo tanto, siempre debe haber este amor y respeto. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Hebreos 13, 7 y 17 nos dice lo siguiente: obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no les beneficiará a ustedes. Así que tanto Pablo como el escritor de Hebreos, como Pablo va a hablar también en Corintios, anima a la iglesia a obedecer. Unas versiones a someterse, o sea, a darles, que las ovejas den alegría también a los pastores. O sea, que a veces hay ovejas que, Dios mío, ¿no? Esas ovejas son que no quieren obedecer. A veces vienen a la consejería y vienen por situaciones de pecado terrible, les damos un consejo y salen de la oficina y con sus ideas dicen: no, a mí nadie me cambia la idea. Solo a veces vienen para anunciar que se van a ir, anunciar que van a seguir en el pecado, anunciar. O sea, es triste, porque nuestra labor es que vamos a rendir cuentas al Señor por las ovejas y que el Señor nos ayude en esta labor, porque no es tan sencillo. Ahora, 1 de Timoteo, capítulo 5, versículos 17 al 18, Pablo también va a decir cómo podrían amar y respetar a los pastores o líderes. Dice el versículo 17, los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados. Y está hablando de economía. En particular a los que trabajan con esmero, tanto en la predicación como en la enseñanza. Versículo 18, pues la Escritura dice: no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Y dice también: los que trabajan merecen recibir su salario. Claramente el apóstol nos está hablando, y es un poco difícil hablar, ¿no? de mí, pero no tengo problemas a hablar de mí porque esto es la palabra de Dios en un sentido, y quiero animarte a cada oveja, diríamos, ¿no? Un miembro de la iglesia o alguien que está involucrado en la iglesia,
a que podamos mantener siempre este vínculo de amor, de respeto, de amistad. Y también recuerda, mi labor la quiero cumplir y la debo de cumplir conforme dice la palabra, sabiendo que cada uno de nosotros daremos cuentas al Señor. Y es más, aquellos que enseñan la Biblia, dice Santiago, seremos juzgados más severamente o doblemente vamos a ser juzgados. Que el Señor tenga misericordia y nos halle en su gracia, pero tú también tienes tus deberes y responsabilidades contra los pastores y los líderes de la iglesia. Así que el amor y el respeto deben de reflejarse en la relación de oveja y pastor o viceversa. Y Pablo entonces dice, mientras esperan la venida del Señor, o sea, no descuiden a sus líderes, no descuiden a los pastores, no los descuiden. Versículo 14 al 15, Pablo aconseja a la iglesia de Tesalónica sobre los hermanos dificultosos. ¿Cómo vamos a hacer eso mientras esperamos la venida del Señor? ¿Hay hermanos dificultosos? Miren, versículo 14, hermanos, ahora ya se dirige otra vez a la iglesia, les rogamos que amonesten a los perezosos, alienten a los tímidos. Miren, unos son los perezosos, otros son los tímidos. Y dice, cuiden con ternura a los débiles. Cuarto, hay los perezosos, los tímidos, los débiles. Y encima, sean pacientes con todos. Muchas personas que estaban esperando la venida del Señor, hoy a veces han agarrado esta doctrina falsa de ser perezosos, ¿no? Se quedan dormidos en el sillón. No quieren trabajar, no quieren hacer nada. Y cuando habla de simplemente aquellos que son perezosos, Pablo está usando un término militar. Es como que aquel soldado militar se ha dormido en su guardia, ha dejado su arma, como si ustedes pueden ver al costado, y puede venir el enemigo y va a hacer, ¿sabes qué? Un gran susto le va a dar, pero es porque están perezosos, están descuidados. Y aquellas personas que dice Pablo, los tímidos, básicamente en la palabra está hablando los que se desaniman muy fácilmente. Siempre en la iglesia, los que se desaniman o también los tímidos son aquellos que tienen muchas dudas. Y hay hermanos en la iglesia así. Hay algunos que dicen, yo no quiero molestar al pastor. Yo soy fuerte. Amén por ti, hermano. Esas ovejas son fuertes, bravas y ayudan a la iglesia. Pero a veces hay ovejas como ellos, ¿no? Perezosos, y tenemos que decirle, hermano, trabaja, haz algo. Pero también hay hermanos así tímidos, con dudas, y que siempre están con temores, siempre están con dudas, siempre están necesitando una palabra de ánimo, una guía espiritual. Pues a ellos también nosotros tenemos que animar, pero también dice Pablo, cuiden con ternura a los débiles. ¿Y quiénes son los débiles? Miren, los débiles está hablando dentro de la carta aquellos que carecen de fortaleza moral y espiritual, ¿no? A veces dicen, hay un angelito en la oreja, el otro está un diablito en la otra oreja. A veces hay personas así, hermanos, que están siempre derrotados en sus batallas, que no han desarrollado fortaleza espiritual, que simplemente están en la iglesia y a veces dicen, uy, ya vino con un pecado, ya viene con otro pecado, y en el fondo tienen el deseo, sí, de caminar con el Señor, pero siempre están tristes, siempre están cayendo, siempre. Y Pablo es interesante lo que dice, ¿no? Con ternura. Ay, Dios mío, yo digo, ternura a ellos. A uno dice, falta que saquen el látigo más bien para darles, ¿no? Pero, hermanos, con ternura, hay que tratar así a los hermanos. Y ahora, no solamente está hablando de la labor pastoral, está hablando también de ustedes, hermanos. O sea, esos tres tipos, diríamos, de cristianos hay en la iglesia de Tesalónica, y créanme que hoy también hay en la iglesia en este año 2021. Así que Pablo está explicando lo que ya había en Tesalónica, por ejemplo, los perezosos,
o los holgazanes, como lo llaman en Primera de Tesalonicenses 4, del 11 al 12, que se dedicaban a no hacer nada y se metían en los asuntos de otras personas, pero también habían los tímidos o con miedo. Está hablando de los ansiosos debido a que sus seres queridos fallecieron, y esto está en Primera de Tesalonicenses 4, del 14 al 17, estaban preocupados, ¿no? Siempre tímidos, con miedo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Pablo? ¿Cómo hacemos? Y los débiles, lo menciona Pablo, a los que sufren bajo la tentación de caer en inmoralidad, porque esto lo dice en Primera de Tesalonicenses 4, 2 al 8, donde Pablo dice que deberían de apartarse de las circunstancias inmorales, del pecado, y vivir en pureza sexual, y esto ya lo hemos visto en el estudio. O sea, habían esos tres tipos de personas mientras esperaban al Señor, y créame, siguen existiendo. Pero encima de todo estos tres características de cristianos que hay en la iglesia, y no estoy hablando para identificarlo, porque por ahí alguien está escuchando la prédica, ya sé de quién está hablando, de tal persona, de tal grupo. No, estamos hablando en forma general, y saben que encima de todo esto dice, sean pacientes con todos, o sea, con los tres. Y la palabra paciente, hay dos términos griegos que pueden traducirse como paciencia en la Biblia. Por ejemplo, uno de ellos es el makothomia. Y esto se usa en este contexto para expresar una característica divina a imitar, como lo dice Romanos 2:4, donde Pablo dice, no se dan cuenta de lo que Dios, que es tan tolerante y paciente en soportar a ustedes los seres humanos. O sea, esa es la palabra makothomia. Y la segunda es upomoné. Y esto significa una resistencia alegre, o mejor dicho, una resistencia esperanzada, una constancia, una perseverancia, como lo dice Santiago capítulo 5, versículo 11, usando el ejemplo de Job. Job, que sufrió y fue paciente, es decir, resistencia. Pero esa resistencia no es pasiva, sino es activa. Y es en el hecho de que si yo estuviese en un naufragio y resisto, o la resistencia en el sentido de una competencia, sé paciente y vas a llegar a la meta, tus 42 kilómetros, esperanzada de que vas a llegar, esa paciencia, esa resistencia esperanzada, esas dos palabras los usa. Pero ¿cuál es la palabra que usa decir tengan paciencia aquí en este versículo? Es makothomia. O sea, así como Dios es paciente contigo y fue paciente contigo en tu vida pecaminosa, en tu vida terrible, sé paciente con aquella persona que no está trabajando. Sé paciente con aquella persona que siempre está dudando y está en momentos tristes. Sé paciente también sé paciente con aquella persona, ¿sí? Que siempre a veces necesita un brazo para que lo levanten porque volvió a caer. Seamos pacientes entre hermanos. Mientras esperamos la venida del Señor, seamos pacientes unos con otros, así como Dios nos tuvo paciencia, seamos pacientes. O sea, la evidencia de la madurez cristiana es tratar con paciencia a todos, y debe de ser un estilo de vida. Créame, no es tan sencillo, ¿no? Porque a veces hay hermanos, Dios mío, ¿no? Hay de todo, como decimos, y es triste. Y desarrollar paciencia como lo tuvo el Señor es un proceso. No es que nosotros hayamos, como dice Pablo, no es que lo haya logrado todo. Yo mismo también a veces me impaciento, y cuando me impaciento es terrible. Yo mismo estoy decepcionado de mí cuando me impaciento y le pido, Señor, perdóname y dame paciencia. Y cuando le pido paciencia, el Señor me manda más pruebas, más dificultades, ¿no? Cuando le decimos, Señor, dame paciencia con los hermanos, y me manda unos hermanos o unas ovejas así, Dios mío, que tú agarras y dices, Señor, ¿por qué no te lo llevas? No, a veces oramos, es una broma, ¿no? Pero Señor, dame paciencia. Y no solamente está hablando del trato oveja, pastor, pastor, oveja, está hablando también entre los hermanos. ¿Qué más dice Pablo que deberíamos de hacer? Versículo 15. Asegúrense de que ninguno pague mal por mal, más bien
siempre traten de hacer el bien entre ustedes y a todos los demás. Y ahí va el carácter del cristiano. No paguemos mal por mal. El mundo, eso es lo que hace, paga mal por mal. O sea, si a mí me la hicieron, yo te lo hago el doble. Si a mí me hiciste llorar, yo quiero verte hasta llorar con mocos y todo, ¿no? O sea, si a mí me hiciste esto, yo te lo voy a hacer también. Pablo nos habla de lo que es el cristianismo real. Tratar de hacer el bien en medio de un mundo que nos odia y a veces en medio de los hermanos que no nos llevamos bien. Porque hay esos caracteres y porque hay esos tipos diferentes de hermanos en la iglesia. Pero tú y yo debemos tratar de hacer el bien. Primera de Pedro capítulo 3, 9, Pedro también nos dice, no paguen mal por mal. No respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y Él les concederá su bendición. Este es el desafío para el cristiano. Es lo más fácil responder con insultos al que me cobra de repente en el auto, en el servicio, en el transporte público, en la combi. A veces estoy en la fila, en la cola y se pasan y X motivos pasa durante el día. Es difícil, pero sí es posible. Responde. Más bien, responde, hermano, de buena forma. Contéstale con una bendición. Dios te bendiga, ¿no? A veces cuando están manejando a alguien, ¡ay, Dios te bendiga!, ¿no? Porque, ¿cómo es posible que nosotros paguemos mal por mal? Me hizo recordar la historia de una señora que se le apagó el auto. Ustedes han visto, ¿no? A veces se les apaga el auto y se pone nervioso y el tráfico. Y dice que una señora estaba detrás, otra señora, y le empezó a gritar y le dijo, oye, ya. Y empezó a tocar la bocina. ¡Tú! Y le dijo, ya. Y hizo un montón de cosas que no se deben decir, ¿no?, en la prédica. Y entonces justo pasó el policía en su moto y le dijo, señora, bájese. Dijo, ¿y cuál es mi falta, no? Oficial se puso agresiva. Bájese de una vez. ¿Cuál es mi falta? ¿Esto es su auto? Le dijo, sí, este es mi auto, ¿no? Porque la señora adelante se le apagó el auto, la de atrás es la que gritaba y el policía le decía a la de atrás, ¿este es su auto? ¿Estás seguro? ¿No se lo está robando? ¿Me está diciendo ladrona? Le decía. Y el policía le dijo, sí, porque atrás de su camioneta se ve, yo amo a Jesús. El amor es paciente. Este auto, el copiloto es Jesús. Tenía todos los stickers cristianos. Y el policía decía, pues, habla del amor y todo, pero es la más impaciente. En el tránsito a la señora se le apagó y va a prender rápido el auto, pero parecía, usted se lo está robando porque usted no refleja lo que dicen sus stickers en el auto. Qué triste a veces que lo que nosotros queremos al final decir o mostrar al mundo es lo mismo que el mundo está mostrando. Y no hay diferencia. Por eso Pablo dice, no lo hagan, no paguen mal por mal, ¿no? O sea, que realmente seamos diferentes. O sea, hermanos, hacer el bien entre hermanos en la fe es aquello que nos diferencia, falta la S ahí, ¿no? Nos diferencia de las sectas religiosas. Eso es, hermanos, hacer el bien entre los hermanos de la fe. Qué triste a veces, cuando en la iglesia, en lugar de amarnos, a veces parece un ring de combate, a veces parece un centro de murmuración, de chismes, de problemas, de habladurías. Qué triste, porque Jesús oró en Juan capítulo 17 por la unidad de la iglesia, que seamos parte de esa unidad. Hermano, recuerda, mientras esperamos la venida del Señor, no devuelvas mal por mal. Al contrario, haz el bien. Ahora, tercera parte, el versículo 16 al 18, Pablo aconseja a la iglesia de Tesalónica sobre su conducta espiritual y personal. Ya que habló de las relaciones interpersonales, ahora dice, ¿sabes qué? Voy a ir a tu conducta espiritual y personal.
¿Qué nos dice Pablo? Versículo 16. Estén siempre alegres. 17. Nunca dejen de orar. Y 18. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que permanecen en Cristo Jesús. Recuerden que la iglesia está siendo hostigada, perseguida. El rumor que se levantó es que los cristianos tenían otro curios, otro señor que no sea el César. Por lo tanto, lo convirtieron en un conflicto político, un conflicto que estaba atentando al emperador. Los mismos judíos los denunciaron, los mismos judíos les hicieron problemas y empezó esa persecución. Y Pablo le dice, en medio de estas circunstancias, estén siempre alegres. Pero ¿cómo voy a estar alegre si me están hostigando por ser cristiano? Nunca dejen de orar, pero ya no tengo tiempo de orar porque me estoy escapando. Sean agradecidos en toda circunstancia, pero las cosas no están bien. Y Pablo dice, pues es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad. ¿Cómo es que la voluntad de Dios puede hacer que vengan problemas, que vengan dificultades? Pues claramente hemos visto en todo el Nuevo Testamento que es la voluntad de Dios muchas veces el sufrimiento y pasar por sufrimiento y a veces mucho sufrimiento, porque no se va a comparar a la gloria venidera. Es más, Jesús, nuestro Señor, pasó por sufrimiento y eso fue la voluntad del Señor. Pero hoy no estamos siendo perseguidos por este imperio romano, pero sí estamos siendo cuestionados en nuestra fe por estas ideologías, por estas corrientes activistas, feministas, la ideología de género, etc. ¿Cómo podríamos nosotros enfrentar estas circunstancias? De la misma forma que Pablo les dice a los de Tesalonicenses. Estén siempre alegres, hermanos. Nunca dejen de orar. Sean agradecidos en toda circunstancia. O sea, hermanos, las circunstancias no deben de cambiar, ¿qué? Primeramente, nuestro tiempo de oración. Segundo, la alegría de ser hijos de Dios y sobre todo, vivir agradecidos a Dios por su sustento. Las circunstancias pueden ser favorables o desfavorables. Y circunstancias vienen de todo lado. Mira, puede ser emocional, cuestiones del corazón, puede ser dinero, pérdida de trabajo, puede ser hasta doctrinales, no sé. Puede ser muchas formas, parejas, hijos, no sé, ¿no? Familiares, vecinos, etcétera, etcétera. Pase lo que pase, y aún lo que estamos enfrentando en este virus, nunca dejes de orar. No hay excusa para dejar de orar. Un día le preguntaron a este famoso predicador Charles Spurgeon, ¿qué es más importante, Pastor Charles? ¿Orar o leer la Biblia? Porque no tengo tiempo para los dos. O leo la Biblia, me paso tiempo, o puedo orar. Y el pastor le respondió, ¿qué es más importante en la respiración? ¿Inhalar o exhalar? El hombre, los dos. Pues son los dos. Porque orar es como respirar. No podemos vivir y enfrentar las luchas, las tentaciones, todo lo que sucede a nuestro alrededor si no oramos, porque orar es respirar espiritualmente. Y la alegría, el gozo, básicamente viene que no depende de las circunstancias, sino de lo que yo soy un hijo de Dios y que este mundo no es mi hogar y soy pasajero en este mundo y pase lo que pase, el sistema de gobierno que pase, la política, la economía, debemos estar contentos y alegres porque hemos sido restaurados en nuestra relación con Dios y hay que estar agradecidos si hay un pan en la mesa o no lo hay, si tenemos trabajo o no lo tenemos, si tenemos, no sé, el éxito en una profesión o en el amor o no lo hay. O sea, en toda circunstancia tenemos que entender, hay que estar agradecidos, pero entendiendo que Dios tiene el control de tu vida. Dios sabe por lo que estás pasando y no es el final de tu vida. Hay mucho camino por recorrer y estemos agradecidos con el Señor mientras esperamos la venida del Señor, porque esa es la voluntad de Dios. Dios nos guarde y nos ayude. Ahora, del 19 al 22, Pablo aconseja
a la iglesia de Tesalónica sobre la conducta espiritual y eclesial. Ya arregló el asunto de las relaciones interpersonales, ya te habló directo y nos habló directo al corazón. ¿Cómo debemos nosotros cuidarnos nuestra vida espiritual? Ahora es cómo vamos a trabajar o relacionarnos y cuidar nuestra conducta espiritual en la iglesia. Dice el versículo 19, no apaguen el Espíritu Santo. 20, no se burlen de las profecías. 21, sino pongan a prueba todo lo que se dice, retengan lo que es bueno. Es interesante esta posición de Pablo ahora respecto a la iglesia, a la conducta espiritual. No apaguen el Espíritu Santo. Una de las cosas que me gusta en Calvary Chapel es que queremos mantener siempre la guía del Espíritu Santo, orar, pero también dejar que el Espíritu Santo nos guíe, nos hable. Creemos que los dones del Espíritu Santo son para hoy. No seguimos esa doctrina que se llama el cesacionismo, donde dice que los dones han cesado y se han quedado de ahí en el libro de los Hechos, en lo cual no hay un versículo bíblico que diga que han cesado. Al contrario, los dones espirituales, esos 9 dones que está hablando 1 Corintios, ya desde el capítulo 14, y todos los dones que habla en Efesios, o sea, más de 21 dones espirituales que hay, creemos que Dios sigue obrando. No apaguen. Y cuando habla de no apagar, está hablando básicamente de las llamas de fuego. O sea, si yo te puedo mostrar una fogata, si queremos que se mantenga siempre, tenemos que poner a cada vez más o lo que es la leña o los troncos, los pedazos de madera, para que no se apague. Así debe de ser en la iglesia. Debemos de dejarnos guiar por el Espíritu Santo y no apagar el fuego del Espíritu Santo. Es más, cuando habla de las profecías, Pablo está diciendo, no se burlen de las profecías. Si bien es cierto, los profetas de hoy o del Antiguo Testamento y de hoy son diferentes, Pablo dice, o el escritor de Hebreos, en capítulo 1, versículo 1 al 2, dice, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Si el don de profecía, Pablo está hablando, no se burlen de las profecías. ¿Cuál es la diferencia entonces en esos profetas que está diciendo el libro de Hebreos? Pues Pablo, o el escritor de Hebreos, dice, hace tiempo nos habló a través de los profetas. Y hay que entender que hay profetas del Antiguo Testamento que ellos profetizaron sobre el Mesías y algunos sobre los finales de los días, como Zacarías o Daniel, pero ya no hay este tipo de profetas que eran usados de parte de Dios como Elías o Eliseos hoy en día. O sea, los profetas en el Nuevo Testamento no se muestran de esta forma, porque en el libro de Hechos sí hay un tal Ágabo mencionado como profeta, pero no ya para mostrar más revelación sobre la venida de Cristo en el sentido del Mesías, porque ya hubo su cumplimiento, ni más de las doctrinas. En cambio, los profetas en el Antiguo Testamento eran diferentes porque el escritor de Hebreos nos dice, no había llegado el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora que llegó el Hijo en el Nuevo Testamento y se ha revelado y tenemos los 4 testamentos y tenemos todas las epístolas, no necesitamos profetas como el Antiguo Testamento y no lo hay. Entonces, ¿qué hay? El don de profecía. Y Pablo habla del don de profecía en Corintios y habla también que en el libro de Hechos habían mujeres, hijas de tal Seba, que tenían el don de profecía, perdón, no de Seba, sino había mujeres que tenían el don de profecía y habían otras personas y hermanos en Corintios que tenían ese don. Y es más, en Corintios habla de profetizar en el sentido más estricto, que es hablar de parte de Dios, y lo cual sería predicar en el sentido más conservador. Pero creemos que Dios sigue obrando y dando estas profecías, o el don de profecía es usado, y claramente dice, retengan lo bueno, no se burlen. O sea, no es para burlarse. Hay iglesias que han dejado esto y se burlan de este don de profecías. Deberíamos de aprender lo que dice
Pablo, no apaguemos el Espíritu Santo, dejemos que los dones del Espíritu Santo obren. Y si hay profecía, retenemos lo bueno. Además, Pablo dice en Corintios que el propósito de la profecía es animar, es exhortar a cada uno. Los demás juzguen al profeta o el don de profecía si está bien o no está bien. En todo ese momento podemos hacerlo y seguir disfrutando realmente de la guía del Espíritu Santo. Y luego termina esta parte de la parte espiritual y eclesial donde dice, aléjense de toda clase de mal. ¿Qué será toda clase de mal? Miren, en toda sociedad hay cosas que son buenas o toma tu like, como decimos, ¿no? O a veces son cosas malas. Y yo pongo mi dedito hacia abajo. ¿Qué será mal? Claramente, la sociedad nos dice que acá hay una línea de lo normal, fuera eso es anormal y fuera de más abajo es anormal. A veces no están escritos, pero también nos dice la cultura, la palabra, la constitución. O sea, aléjate de toda clase de mal, aún por el internet. Puede ser una clase de mal, la televisión, o sea, aquello que va a acarrear maldad, que viene a que tú puedas producir o hacer más maldad, olvídate, déjalo. O como le dijo, y lo podríamos resumir, ¿qué sería una circunstancia maldadosa? ¿Cómo se cumpliría esto que se alejen de todo mal? Muy fácil, la circunstancia en la cual tú estás es propicio para orar y acercarte al Señor, en ese momento, sea cual sea que estés, internet, tu pareja, y todo, si dices, no, acá no es para orar porque ya los ánimos se han levantado, entonces aléjate. Versículo 23 al 24 y terminamos esta parte donde Pablo concluye la carta deseando la obra completa de la santificación a la iglesia. Dice versículo 23, ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos, y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Y aquí Pablo se está despidiendo y está hablando de la santificación posicional y práctica, pero Dios es el que produce esto. Y cuando dice todo, en todos los aspectos, espíritu, alma y cuerpo, es una forma metafórica de hablar de toda la integridad de la persona, o mejor dicho, holística, o toda mi persona. Porque la santidad, hermanos, es apartarse del mal y vencer la tentación. O sea, Dios nos hace santos posicionalmente y nos ayuda en nuestra santificación progresiva del día a día. Claramente dice Pablo, Dios los haga santos. O sea, yo ya soy santo, pero Dios me está ayudando en mi santificación, porque mi santidad posicional es el momento que yo he nacido de nuevo, ahora soy su hijo, pero todavía no soy santo 100% y progresivamente voy a ser santo a medida que yo me voy apartando del pecado, porque la santidad perfecta será cuando mi cuerpo sea glorificado. La obra de Dios sigue trabajando en mi vida. ¿Cómo diríamos? Dios el Padre me creó, me formó, me eligió antes de que el mundo existiera. El Señor Jesús me salvó en una cruz y no he hecho ningún mérito para ser salvo, solo es su gracia. Y el Espíritu Santo me santifica mientras esté en este mundo. En cada decisión que yo voy a hacer, Él me ayuda. Decisión para alejarme del pecado. Y esa es la obra del Dios Trino. Versículo 24. Dios hará que esto suceda, porque aquel que los llama es fiel. O sea, la santidad va a ser una realidad porque Dios lo hace. O sea, la confianza y esperanza del cristiano se basan en que Dios es fiel. 25 al 26. Pablo concluye la carta con una petición y saludos. Amados hermanos, dice Pablo, oren por nosotros. Saluden a todos los hermanos con un beso santo, hermanos, ¿no? Recuerden que yo tengo un tema, el beso santo para los jóvenes, ¿no? Aquí de forma coloquial hablan el chape, ¿no? Vamos a chapar, el chape santo le he puesto. Si quieren un día escuchar, van
vamos a hacer este tema. Creo que en otros sitios dicen piquito santo, no sé, pero bueno, el beso santo no significa nada de eso, porque nos han sacado los jóvenes, no vamos a darnos un beso santo, le dicen a la sierva, no, esto está hablando de un beso que se daban de forma fraternal entre hombres en la mejilla. Algunos dicen se daban en la frente, que era parte de la cultura oriental. Para nosotros, ahora en Latinoamérica, es como darse un abrazo. Hoy dice un abrazo, abrazos a la distancia o un fuerte apretón de manos en el occidente a veces, porque ahí no se abrazan mucho en Estados Unidos y Europa, pero aquí sí es un fuerte abrazo. Abrácense, hermanos, les mando un abrazo a la distancia, pero oren, y la oración debe ser recíproca, hermanos. Los pastores y líderes orando por el pueblo de Dios y el pueblo de Dios orando por los pastores y líderes de la iglesia. Pablo dice, oren por nosotros. 27. Los ordeno en el nombre del Señor que les lean esta carta a todos los demás hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Pablo siempre se despide así en sus cartas y es una alegría para nosotros haber aprendido durante estas semanas qué nos dice esta carta de Tesalonicenses, y ahora hemos aprendido cómo debemos vivir mientras esperamos la venida del Señor y cuáles son los consejos. Vamos a terminar con 4 conclusiones. Primero, la manera de honrar a los pastores en su labor es respetando su persona y su trabajo, obedeciendo sus consejos, dejándose guiar, amando o estimando al siervo y remunerando su labor. Número 2. Debemos hacer el bien y ser pacientes en nuestras relaciones interpersonales con los hermanos de la iglesia. Número 3. Nuestra relación con Dios se puede enfriar si apagamos el Espíritu Santo y dejamos de lado los dones espirituales. Y número 4. Nuestra actitud como cristianos frente a las circunstancias debe de ser de alegría, oración, agradecimiento y santificación. Hermano, pase lo que pases, ora, mantente alegre y confiado porque Dios es fiel y agradece día a día por lo que vivimos y apártate del pecado, santifícate. Vamos a orar. Gracias, Señor, una vez más, porque tú eres fiel. Y a pesar de que nosotros muchas veces hemos sido infieles o somos infieles, tú eres fiel. Y tus promesas, Señor, están basadas en tu fidelidad, no en mis acciones, no en las circunstancias que nos rodean, no en los problemas que se levantan, sean de salud, económicos, etcétera, etcétera, sino en que tú eres fiel y tú no cambias. Tú has dicho, Señor, que vas a regresar pronto por tu iglesia. Mientras tanto, nosotros debemos tener esa alegría, ese gozo en el corazón. Señor, siempre ayúdanos a mantener nuestra vida de oración. Padre, ayúdanos a entender cuál es la voluntad de Dios y agradecerte en toda circunstancia, pero sobre todo, a vivir conforme a lo que ya somos. Somos santos y debemos santificarnos día a día. Ayúdanos, Señor, cada día. Te pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo estudio, el miércoles a las 8. Nos vemos.